están? Qué gusto me da saludarlos. Ya es miércoles, un miércoles que estamos a todo lo que damos para transformarnos. Recuerden que todos los miércoles hay que transformarnos y hacer nuestra tarita toda la semana para poder estar viviendo esta transformación, viviendo todo esto que nos hace ser mejor persona, que nos hace encontrar las cosas que queremos profesionalmente, buscar por dónde sí, por dónde no y por dónde tenemos que ir para poder conseguir todo lo que queremos. Me encanta estar con ustedes como cada miércoles. Y bueno, fíjense que hoy traigo un tema buenísimo aquí a la mesa. ¿Ustedes se han puesto a analizar lo que es comunicar nuestra imagen a través de nuestra voz y obviamente de nuestra expresión corporal? O sea, mejor aún, cuando realmente esto nos ayuda a transformarnos y a poder, pues, lograr las cosas que queremos a través de esto, de poder hablar, de poder expresarlo y de poder comunicarlo de esta forma, porque no solamente es lo que traemos puesto o lo que traemos encima o el corte de pelo que tenemos, sino es todo lo que proyectamos. Y lo más importante aquí, según nuestro invitado de hoy, que es Rubén Suárez, es la comunicación verbal y la comunicación de voz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes del auditorio. Pues mejor explicación posible. No se puede. Oye, qué gusto de tenerte aquí con nosotros. A ver, platícanos esto de cómo es la imagen de nuestra voz. La imagen de nuestra voz, precisamente, yo cuando lo comento y cuando digo así, ajá, es porque muchos por ahí piensan o cuando dicen, no, hazme una asesoría en imagen. Y el tema es, sí, no, la imagen, que cómo me he visto, cómo estoy, los colores, todo ese tipo de situaciones. Y se olvidan que la imagen que uno proyecta como ser humano, ajá, va mucho más amplio. Es desde cómo nos sentamos, cómo caminamos, cómo comunicamos, cómo comemos. Todo eso es parte de la imagen que uno va comunicando constantemente, ajá, como persona, como profesional. Y es ahí donde yo me meto como ya especialista en la parte que tiene que ver en la imagen, tanto sea de comunicación verbal como el lenguaje corporal. Claro, que eso es importantísimo. ¿Y cómo se te ocurre meterte a este terreno? Pues lo que pasa es que ya vengo con más de 17 años de carrera como locutor comercial y he estado también en cabina, ajá, y también he hecho actuación y concursos de marketing, de comercio exterior, y entonces es como que fue un día que me senté y dije, bueno, ¿qué sé hacer? Ajá. ¿Qué puedo ofrecer como servicio para mejorar a otras personas? Y por supuesto también, no voy a mentir, viéndole también la parte de negocio, claro, digo, hay que comer, sí, claro. Y entonces dije, bueno, a ver, ¿qué necesidades hay en las personas? Justamente para transformar y un beneficio a los demás sobre lo que uno puede hacer. Entonces fue cuando empecé a fusionar conocimientos y ahí fue cuando armé todo un temario especialmente para esto. Ajá. Y me fui dando cuenta que sí hay otras personas que por ahí lo hacen con algunos temas que pueden diferenciarse, pero en mi caso particular le aplico mucho la cuestión que tiene que ver interna, para trabajar la parte, digo, no solamente la dar en público, sino también la parte interna para que sea más extrovertida la persona, para que tenga más actitud y busque el querer mejorarse constantemente, en este caso a través de la comunicación como tal. Claro. Ahora, por ejemplo, tú hablas de personas que para ser más extrovertidas. Sí. En caso de personas extrovertidas, que ya somos personas extrovertidas, en mi caso, ¿cómo puede transformarse esta comunicación de voz? Vamos a poner mi ejemplo. O sea, mi ejemplo de mi voz, mi ejemplo de mi comunicación corporal, mi ejemplo de que muevo las manos, de que la voz la tengo fuerte. ¿Qué te está diciendo eso? Eso me está diciendo de que, bueno, que si eres extrovertida, que sí hay actitud, que sí sabes la parte comunicacional, digo, también tiene que ver la experiencia que tienes, ajá, en los medios, que tienes esa imagen que proyectas, incluso la voz con presencia, incluso yo le llamo cuerpo de la voz, que sí trato que las mujeres, me ha tocado con clientas, o sea, mujeres donde trato que, aunque no sean hombres, pero que tengan un toquecito de registro de grave propio para darle más presencia al cuerpo de la voz y que cautive más, tenga más, o sea, más persuasión. Y entonces en ese caso tú lo tienes. Ajá. Tienes voz de locutora. Exactamente. Y entonces... Pues es una voz grave. Es una voz grave, claro. Entonces, que tiene cuerpo la voz. Así es, okay, así es presencia como tal. Porque si nos encontramos en una reunión, suponte, por supuesto que te van a notar, te vas a notar mucho más tú,
que otra mujer que tenga una voz más chillona o más aguda. Sí, regularmente. E incluso la atención, y además de hacerte notar más, la atención va a ser mucho más dedicada a ti, porque vas a tener una voz con más seriedad, Ok. con más credibilidad. Es una voz con credibilidad. Exacto. Ok. Por supuesto no significa, mujeres o señoras que están mirando el canal, no significa que si tienen una voz más aguda no sean creíbles. Claro que sí son creíbles, por supuesto. El tema es que mientras más cuerpo o presencia tenga la voz, más creíble va a ser. Ok. Y el secreto está en que si alguien se pregunta ahí, pero yo tengo una voz aguda, entonces no. Sí, todas las mujeres pueden trabajar dentro de sus propios graves ese registro. Digamos que como forzarla un poco, No no forzarla, sino sacar el registro más grave. Y ahí se trabaja desde lo que es la respiración con diafragma. Ok. Que es en un inicio lo que yo trabajo. Que incluso, Mira, respiré inmediatamente con diafragma. que es justamente una respiración correcta. Entonces, a través de la respiración con diafragma ya después podemos aprender a tener una colocación de voz más puntual y que venga con ese toque de grave. Ok, me parece perfecto. Pero a ver, platícame. ¿Cómo podría yo transformar esta superatención, por decirte que a veces es muy positiva y a veces no tanto, cuando llegas a ofrecer algún servicio o a pedir trabajo en alguna empresa, ¿no? Es el hasta se pueda sentir como agresivo a una persona que si la persona que te está entrevistando tiene voz aguda, ¿no? Que regularmente son mujeres, o el hombre que finalmente hasta impone tu voz. ¿Cómo podría yo transformar esa parte? Esta transformación se hace primero con un previo análisis, de decir, si voy a una empresa a vender algo o a ofrecer un trabajo o cualquier tipo de situación así, primero tengo que saber a qué empresa voy. Sí, bueno, eso obvio. Entonces, sobre esa situación voy analizando en cómo me voy preparando, desde la parte de vestimenta, digo que no es mi área, pero sí algo... Sí, de que si vas más serio vestido, si vas más casual, más entonces, casual. primero también eso, saber, y sobre eso también ir preguntando con quién voy a estar, si con hombre o una mujer, sobre eso me voy preparando, y a lo que yo siempre digo es, más allá de el qué tengo para decir, es el cómo lo digo. Exacto, a ver. Y esa es la parte interesante, y esa parte incluso con mayor importancia, es el cómo digo las cosas. Porque yo puedo decir, ay, qué feo cabello que tienes, un ejemplo, por dar un ejemplo X, y lo que digo... no es mi caso, por ejemplo. No, por supuesto que no, es un ejemplo, lo puedo decir de un modo sonriendo, y tú a lo mejor dices sí, incluso hasta me sigues el juego y te dices sí, es feo. En cambio, si lo digo de un modo más grosero, exactamente las mismas palabras, tú te vas a ofender, tú o cualquier persona que le dijera, claro. ¿no? Se va a ofender. Entonces, no es el qué digo, sino el cómo lo digo, es la intención, es el es la intención y es como el tono de voz que tienes, el tono, y es la expresión. Es el tono, el ritmo, la expresión, e ir viendo cómo, con qué inflexiones voy trabajando, y sobre eso voy incluso midiendo. Si yo veo, por ejemplo, yo puedo venir contigo a hablar de un modo, y voy viendo como que voy a ir en prueba-error en ese momento, en esas circunstancias, en ese momento viviendo cómo me vas respondiendo, y yo viviendo si le bajo, le subo, es como que voy midiendo en el mismo momento también. Claro, ¿y cómo vas sintiendo esto? O sea, entiendo perfecto que vas midiendo de cómo ves la expresión corporal, el tono de voz de la otra persona, también te va diciendo si vas o no vas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si va bien tu plática, si le está interesando tu producto, si está poniendo atención. Y sobre eso es ir analizando o viendo situaciones de lenguaje corporal que tenga la otra persona. Si la otra persona tiene por ahí detallitos como que mira para otro lado, o detallitos como... O sea, como que está aquí y como que no te pela, como que voltea. Ahí en automático yo me di cuenta que el tipo de tono o ritmo o la forma que estoy diciendo no es lo suficientemente persuasivo para tenerte cautiva mirándome a mí. Claro. Porque el cuerpo tiene que estar como enfocándote casi hacia mí. Ah, ok. Y si, por ejemplo, esta es, a ver, mito o realidad, que la gente cuando estás platicando con alguien que se ponga así, se cerró la comunicación, pero puede haber gente que está así y te está escuchando y está siendo muy empática. ¿Es mito o realidad el cierre de comunicación? El cierre de comunicación, cuando uno se cruza de brazos, sí, en muchos casos se da en ese lenguaje corporal, pero en otros casos, y a lo que yo siempre menciono es,
no te guíes por un solo signo de comunicación o lenguaje corporal de cierre. Ajá. Es decir, si yo me cruzo de brazos así, a lo mejor es porque estoy buscando un punto de apoyo o de comodidad, pero te estoy con toda la atención mirando o mirando a quien esté. Ajá. Entonces no significa que estoy cerrando la comunicación. O puede que la persona tenga frío o diferentes situaciones. Claro. Yo normalmente siempre digo que para poder llegar a una conclusión sobre una reacción de lenguajes así corporales es buscar que por lo menos hayan 2 o 3 signos o indicios que realmente ha cerrado la comunicación. Tanto sea que se cruzó de brazos. A ver, ¿cuáles son los signos? Pero, por ejemplo, pueden ser varios, como me estoy Ajá. cruzando de brazos y a su vez me relajo y me echo hacia atrás como diciendo, bueno, a ver, Ya cuéntame. termina. A ver, A ya, ver, o sea, ya, ajá. entonces ya empezamos a unir varios signos. Ajá. Tanto sea que me hago hacia atrás, cierro, ya cruzo brazos o miradas perdidas. Ajá. Ya son varios detalles que implican a que sí, efectivamente estoy cerrando la comunicación. ¿Y cómo reaccionar ahí? Y ahí cómo reaccionar, pues... A ver, tips de primeros auxilios para reaccionar cuando estás en una súper entrevista que te interesa mucho el cliente y le estás ofreciendo tus servicios, así como le haces tú, le hago yo, le estás ofreciendo los servicios, se tardó muchísimo en recibirte y de repente tú bien con una actitud, un tono de voz muy, muy bien, muy con la presencia, el lenguaje corporal y sucede esto. Eso, ¿Cómo le cambiamos? ¿Cómo transformamos esa situación a nuestro favor? a nuestro favor es, normalmente cuando nos ocurren las personas, que cuántas veces en la vida cotidiana, en las parejas, familia, amistades, etcétera, Ajá. que tenemos estados emocionales Sí, y cambiamos o nos cambian el estado emocional claro. de un modo u otro en la Ajá. forma en que nos dicen las cosas o nos van comentando las situaciones. Ajá. Exactamente lo mismo. O sea, el que se cierra la comunicación es un estado emocional. Sí. Sobre el estado emocional es ver cómo lo podemos revertir Ujú. para que ya se compenetre en la situación y ya esté más cautivo. Sobre eso es, si ese estado emocional que estábamos ahí efectuando no es asertivo y no Ajá. está cumpliendo los objetivos que uno realmente quiere, Claro. entonces a continuación tenemos que cambiar. ¿Cómo? Ahí vamos tanteando en situaciones... A ver, sí, ¿cómo? Como Porque, por ejemplo- a ver, no conoces a esa persona, es la No. primera vez que estás Es que- ahí, pero ya te diste cuenta. Ese es el punto. Ajá. Yo no te conozco, Ajá. pero por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, yo no sabía que tú habías escrito un libro, Ujú. pero yo en automático, yo ya lo vi hace un ratito. Bueno, 2, 3, pero el otro no lo traje. Bueno, pero de todos modos, Ajá. yo ya supe que Ajá, tú escribiste. que- ajá. Entonces, yo automáticamente te puedo ya ahora decir, no, sí, porque me pareció increíble tu libro, aunque no lo haya leído, me pareció increíble tu libro, la verdad es que me gustó muchísimo todo lo que compartes y todas las historias y todo, lo que tú comentas ahí está fantástico. Cuéntame, ¿cuándo te llevó a hacerlo y demás? Ajá. Claro, le cambias y le enfocas su atención en algo personal. Exactamente. Ok. Ajá. Exactamente, entonces tú ahí, entonces de estar así cruzado... O sea, pero haz de cuenta que no tenga libros, pero que tú ves pero que en su siempre oficina algo. hay Es que siempre hay algo. caballos, o hay una foto de toros, o hay una foto de algo, y en ese momento tú prestas atención y cambias el... Exactamente, Ok. porque siempre hay algo. ¿Por qué? Porque si es tu oficina, Ajá. es tu espacio. Ajá. Las oficinas de cada uno es nuestro espacio y lo llenamos con fotos de quien queremos, con cuadros de quien queremos. Y a ver, fotos a lo mejor familiares o de pareja hay miles, pero ¿por qué tenemos puntualmente la que está ahí puesta? Claro. Cuadros hay miles, pero ¿por qué tenemos a lo mejor un cuadro de un caballo y no de una... De una vaca. De una vaca. Ajá. Entonces, si tenemos un caballo y no una vaca, ¿por qué? Porque cuando o nos gustan los caballos, o nos gusta cabalgar, o vimos que ese sí nos interesó y nos llamó la atención, Ujú. y eso tiene que ver con un gusto personal. Ujú. Sin meternos mucho en como la onda personal. A mí me pasó una vez que, bueno, déjenme, me voy a balconear. Voy a ver a un cliente para entrevistarlo cuando estaba en la radio. Y la tele, la cámara, ya sabes, ya habíamos hecho empatía, sí, una persona importante que estaba, la cita con el tiempo justo, ¿no? Y de repente veo una foto en su escritorio. Y le digo, ay, mira, qué padre, ¿cuándo hizo la primera comunión tu hija? Y volteé el cuate y me dice, es mi esposa. Y es la foto de boda. Bueno, casi me da. Porque ya toda la empatía que había habido, etcétera, el cuate se me quedó viendo como diciendo, ¿qué te pasa? Y entonces, yo la verdad es que dije, qué bien,
Pero me sacó de onda, o sea, nunca me imaginé que me fuera a decir es mi hija, porque es mi esposa, porque realmente parecía su hija, ¿no? Entonces, lo único que dije, discúlpame, no, es que me lo dicen muy seguido. Dije, bueno, pues eso está interesante, ¿no? Qué bien, vamos con la entrevista, pero de ahí se cerró. Se cerró totalmente el cuate. Ahí yo lo que hiciera ahí es simplemente, bueno, en mi caso, sin ser mal tomado, por supuesto, porque mi caso es diferente por ser mujer el comentario. Claro. Pero en mi caso ahí lo que hubiese hecho es, felicítame a tu mujer porque la verdad parece 10 años menos. Ajá. Ok. Entonces, es como que hubiese ido por ese lado, como para darle el orgullo a él. Decir, estás con una mujer que parece 10 años menos, o sea, te felicito, no sé qué fue. No, es que él tenía como 40 y la muchachita 15. O sea, ¿cómo voy a decirle a tu mujer? Se me dice, o sea, parecía primera comunión, entiéndeme. No, entonces casos así, no hay ni cómo. O sea, no había cómo salvarme, no. Cuando salí de ahí, me acuerdo que llegué con, a Fórmula, que ahí estaba, y estaba, Billy, que en paz descanse, y le digo, Billy, le acabo de regar caño. ¿Qué pasó? Y entonces ya le conté y me dijo, sí, hombre, a mí me pasó lo mismo. Le digo, ¿y por qué no me dijiste? Me dijo, pues se me olvidó. Me dijo, pero sí, es increíble, ¿no? O sea, llevarle 25 años a una persona, pues es como tu hija, ¿no? Pero bueno, en fin, sí. A veces la riegas y aquí lo importante es que cuando estás viendo que esta comunicación se está cerrando, cuando tú quieres lograr un objetivo, vender un producto, abrir las puertas en una empresa, es estar al pendiente de la expresión corporal. Totalmente. Y también de la voz. O sea, hay veces que a ver, ¿cómo puede ser una imagen de voz agradable de aquí estoy? ¿Y cómo puede ser una imagen de voz desagradable de aquí estoy pero me estás perdiendo? La de aquí estoy es es como una voz que tiene que ver con la cordialidad, la amabilidad, donde incluso hasta es más pausado, más tranquilo, como más cautivo, como con más atención. Incluso se nota en el registro de la voz que te está hablando de un modo como con amabilidad, como bien digo, y con esa simpatía necesaria para poder interceptar constantemente las emociones y que haya un ida y vuelta, porque tiene que haber una interacción constante. Sí, claro. En cambio, si ya me perdiste, comienzan desde suspiros, respiraciones incluso un poco más, o sea, exacto, o sea, ya respiraciones un poco más profundas, como diciendo, bueno, ya hasta incluso casi mirando la hora, a ver, diciendo, bueno, ya me tengo que ir, o ya empieza a distraerse con cosas alrededor. Entonces, y ya la comunicación como tal ya es como de impaciencia. Claro. Entonces, ¿qué ocurre en los seres humanos cuando tenemos una impaciencia desde que estamos en espera de algo o alguien, o que estamos en una situación ya medio incómoda? Entramos ya, bueno, como a respirar desde otro modo, ya los ojos ya comienzan a como ya a perderse, ya no hay esa interacción, digamos de uno a uno, ya con esa interacción de mirar los ojos, ya incluso la vista ya empieza como a perderse, a divagar la mirada. Claro. Entonces son como varios puntos que tienen que ver en donde uno denota esa situación, ya empieza a percibir eso, y son como pequeños como interruptores, donde un interruptor es un estado emocional constantemente. Entonces, si yo encendí un interruptor y veo que ese estado emocional va bien, primero, no abusar de ese interruptor. Que eso es bien interesante también, el no abusar de los interruptores. Exactamente. Porque de repente puedes cansar también. Es que no hay que dilatar las formas. Al contrario, es como yo siempre digo, tenemos que hablar a cómo son las canciones. Si yo a ti te pongo una canción muy de, no sé si conocen la gente, lo que es Buda Bar, Café del Mar, que se usa mucho de sus artistas para el tema de relaciones, mensajes y demás. ¿Qué te parece? Me están diciendo que vamos a un corte, pero con esto de los temas de las canciones y de la comunicación y de los detonadores que no hay que abusar, regresamos, no se muevan de ahí, en verdad que está buenísimo el programa. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman
Por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en este interesante programa que es todo lo que puede hacer la imagen de nuestra voz, nuestra imagen corporal, y cómo podemos transformar las situaciones que de repente nos suceden o que nosotros mismos la estamos regando, porque, híjole, metemos cada patota, ¿verdad? Pero bueno, nos quedamos platicando con Rubén Suárez, que es nuestro invitado de hoy, que es el experto en estos temas. Lo que puede pasar, por ejemplo, cuando escuchas una canción, pero aquí platicarnos, retomemos lo de las canciones. Retomo las canciones. Cuando doy mis pláticas o mis cursos, comento el tema de las canciones en lo que comentaba hace un rato, es si escuchamos Café del Mar, Buda Bar, por ejemplo, por decir algunos, que se usa en cuestiones de relajación. Relajación, meditación. Vemos que es todo como muy lineal la música. Sí. En cambio, si escuchamos una música de ópera, si escuchamos una música, e incluso hasta banda, pop, latino, electrónico, vemos incluso que hay variantes. No es lineal, no es plano. Vemos que hay variantes. E incluso los estribillos suelen ser como con mayores picos, mayores fuerza que en un comienzo. Eso incluso mucha gente dice, pues no sé qué dice, pero la canción es pegajosa. Sí, claro. ¿Cuántas personas dicen eso? Que esa me gusta. Exactamente, y a lo mejor no le entendió mucho la letra, o la letra a lo mejor no es muy buena que digamos, pero la canción es pegajosa, me gusta, la bailo. Entonces, ¿por qué nos sentimos cautivados con eso? A ver. Por la variación de emociones y porque no es lineal, no es plano, no aburre. Ok, y es lo que hay que hacer, no ser lineales y planos. Exacto, porque hay inflexiones en diferentes tipos de ritmos en lo que escuchamos. Es exactamente lo mismo en la voz. Si yo hago un habla constantemente del mismo modo... Que como hay gente así, ¿no? Que están en la misma y estás así casi cabeceando. Exactamente, porque están en la misma línea, y eso puede ser la misma línea desde que hablo muy despacio, la misma línea, o puedo también hablar muy fuerte, que muchos políticos tienden a usar eso, de que se ponen así a proyectar la voz o a hablar mucho más fuerte, y así como empiezan, terminan del mismo modo, nunca le bajan. Y eso que también es cansado. Y es cansador, claro. Es cansador desde no solamente a la persona estar siempre en el mismo nivel, con la misma energía. La misma energía, sino que además uno recibir constantemente esa misma energía, es como que de un momento como dices, bueno, o sea, ya cansa, agota. Agota. Sí. Es lo mismo que si vamos a un evento, un concierto de ópera y constantemente están en un nivel alto, con mucha energía, va a ser un extremo como un abuso, y eso es lo que yo comentaba recién. Sí, claro, cuando el abuso. Exactamente, o sea, el abuso. ¿Cómo evitar el abuso? Es que cuando dicen todo extremo es malo, déjame decirles sí es verdad. Así es, sí, claro. En este caso, hablando de la comunicación, es no hacer extremos abusos, desde estar constantemente moviendo las manos, porque eso distrae, o constantemente en un tono muy alto o muy bajo, depende de cada situación, pero es ir variando, e incluso uno lo hace normalmente. Claro. Pero de modo inconsciente. Sí, sí. No y también depende de tu programación neurolingüística, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. Ajá.
Exactamente. Entonces, yo muchas veces lo que digo en mis cursos es, yo lo que enseño son herramientas o técnicas, por supuesto que algunas no las sabes, pero en realidad mucho de lo que también se ve es parte de lo que tú aplicas diariamente, pero sin darte cuenta. Sí, Entonces, ¿qué pasaría si ahora sí te das cuenta, sí sabes que lo estás haciendo para un beneficio? claro. En este caso, para un público, un cliente, para entrevistas de trabajo, Ajá. para situaciones personales, e ir con ya situaciones conscientes de lo que estás comunicando y queriendo transmitir. Sí, que eso realmente va a empezar a transformar en ti esa parte de la conciencia de comunicación, ¿no? Exactamente. Que a veces dices, oye, es que estoy muy contenta o estoy muy relajado y no se te ve ni contento ni relajado, No. ¿no? O te estoy entendiendo y la expresión no es de me estás entendiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, ok, la comunicación verbal, el conocer nuestras fortalezas, el ir cambiándolas en el momento que nos convenga, digamos, Sí. es algo muy útil en nuestra vida, obviamente. Esto finalmente también tiene que ver con una apariencia tuya, quieras o no. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, por eso es la imagen verbal, Ajá. es la imagen que uno proyecta como ser humano. Claro. Puedes estar, como dijimos en un principio, Ajá. vale, que decías tú que puedes estar bien vestida, puedes estar súper elegante, incluso el vestido que tienes a lo mejor, no sé, 30,000 pesos, Ajá. pero abres la boca y la arruinas. Ay, le calculaste bien. No, como 40,000, es cierto. Pero abres la boca y la arruinas. ¿Cómo es eso? A ver, danos un ejemplo. Un ejemplo, en este caso, pudo haber sido, por ejemplo, bueno, situaciones Ajá. presidenciales, Ok, a ver si vamos con presidenciales. ¿Con situaciones... nuestro presidente actual o anterior? No, primera dama precisamente. Primera dama, ok. Cuando, por ejemplo, hizo su descarga en cuanto a lo que quería comunicar y transmitir respecto a lo de la famosa Casa Blanca. Wow, sí. Entonces, seguramente su vestido que tenía ahí puesto no creo que haya costado ni 5,000 ni 10,000 pesos, seguramente no. Ajá. Y su modo de hablar, o sea, por más elegante que le hayan cuidado el cuadro, que incluso habían varias tomas, no fue una misma toma de inicio a final, que eso fue un error por parte de la producción que estaba ahí, Sí. para que sea más creíble, abrir cámara. O sea, abres cámara, aparte es una actriz, o sea, finalmente. Entonces, Mira, por ejemplo, tenemos aquí una imagen que nos acaban de poner, ahorita seguimos con la primera dama. sí. Nos acaban de poner la imagen de Peña Nieto que tú nos hiciste favor de traer. Aquí, ¿qué nos quieres decir? Yo no le creo nada. Bueno, ahí, no, bueno, no Digo, sé no si- vaya a no ser sé que si- gobernación me agarre, pero no le creo porque no es natural. Ahí, además de, bueno, de que no está siendo natural, Ajá. no está siendo accesible en su comunicación, que aparte él es muy rígido a Ajá. modo de comunicar, ahí lo que encontramos en ese video, que no sé si se escucha también el audio, es que se equivoca en el discurso, Ok. pierde el discurso, Ajá. e incluso hace como una risa donde se va dando cuenta, al final como que empieza como a reírse de un modo como diciendo, La regué "Ah, y de regué", nervios. y mal, o sea, Ajá. pierde el discurso. Ok. Y cuando pierdes discurso, retomarlo, ¿cómo le haces? ¿Ofreces una disculpa? No, jamás. Dices, no, jamás. Me jamás. resbalé. No, ¿Qué es que, haces? bueno, en el caso de él, Ujú. es como que sí es muy obvio Ajá. su distracción. Sí. Es muy obvia, es como que se nota demasiada la distracción. Ajá. Cuando tú pierdes una idea, constantemente ahí, o sea, el discurso que él tiene, todos los que están ahí sentados Ajá. desde la parte del podium, como la gente del público Ajá. o los que estamos viendo, Ajá. nadie sabe qué tiene escrito en su discurso. Claro. Nadie lo sabe. Ajá. Entonces, si tú pierdes una idea, como nadie sabe qué tienes ahí, Ajá. tú pierdes la idea y en automático sigues el punto siguiente. Claro, O sea, y no te van a poner Continúas solo. Exacto, tú continúas. Y de última, después ahí sí, normalmente siempre se tienen como una pluma o siempre hay algo ahí como para apuntar, Ajá. un marcador, entonces ahí nomás marcas en donde sabes que te perdiste Ajá. y después puedes retomar la idea. Ok. Digo, en este caso, con una buena práctica de oratoria, que supongo que el presidente la tiene, Ajá. entonces en ese aspecto ¿Supones? Ok. quedamos ahí. Quedamos ahí. Ok. Entonces sobre eso vuelvo a retomar la idea. Ajá. Ok. Digo,
pero no hacer una pausa, porque en el momento que yo hago una pausa, un silencio en la equivocación, o hay gente que lamentablemente dice, ay, disculpe, perdón, y continúa, Ajá. en ese preciso momento lo que está marcando es una falta de credibilidad total. Ok. Porque yo digo, bueno, entonces no sabe lo que está diciendo. Ni saben, ni lo siente, se lo escribieron, no tiene la menor idea. Exactamente, entonces Ok. yo digo, bueno, entonces supongamos, en este caso, bueno, Enrique Peña Nieto, pero puede ser cualquier otro A presidente. ver, Obama, por ejemplo, que ya no los pusieron por acá. Sí, ahí estamos viendo a Obama, que fue en el mensaje que dio cuando fue el funeral de Mandela. Ajá. Obama, según estadísticos en cuanto a la comunicación, es uno de los oradores políticos, oradores mejores del mundo Ah, ok. en cuanto a Ajá. técnica y modo de lenguaje que utiliza. Ajá. Es seguro, Es creíble. es creíble, tiene apertura, Ajá. principalmente por los tipos de movimientos que hace movimientos más suaves, más tranquilo. O sea, rara vez se lo ve a Obama como un discurso como levantando la mano y con discursos más enérgicos en cuanto a que sí, porque debemos hacer, y como Sí, muchos ¿no? políticos. Siempre es como que es más tranquilo e incluso utiliza mucho las pausas, habla y deja como ahí para que quedes como reflexionando el mensaje que está diciendo. Ujú, ok. Y Ese- mira, cuando tiene que mover la mano, mover la otra, lo hace. Lo Es hace. una característica de él. ¿Él es una persona extrovertida o introvertida? Es extrovertido. Ujú. Sí, es extrovertido e incluso hay ciertas presentaciones que él hace donde hasta hace bromas, Ujú. juega, incluso en un momento dado, en uno de los cursos últimos que estaba dando, si mal no recuerdo, sobre ciertas pláticas y leyes en cuanto a la parte de casamientos y demás situaciones de leyes para homosexuales, lesbianas y demás en Estados Unidos, Ujú. y hubo alguien que se le metió y empezó como a discutir. Otro presidente en su lugar se hubiese enojado o hubiese Ujú. mandado a Sí, sacar a sí. esa persona de primera instancia. Sin embargo, él es como que primero como que, a ver, perdón, disculpa, como que fue como más cauteloso, Ajá. hasta hizo cierta broma. Ok. Sin embargo, en una situación tensa. Sí, por supuesto. Entonces, es como que en ese sentido él tiende a buscar esa como ese arreglo Ujú. hacia con los demás. O sea, tiende a buscar esa empatía con los demás. O sea, tiende a ser empático, espérame, y para adentro, para afuera es extrovertido y busca empatía todo el tiempo. Exactamente, y busca Ok. que el cierre sea siempre con una buena amabilidad, pero a su vez con un beneficio para ambas partes. Ok. Y por ejemplo, nuestro presidente, Peña Nieto, Y es... nuestro presidente, lo que pasa es que el presidente Peña Nieto es demasiado rígido y se lo vio desde, sin ir más lejos, desde ya el debate presidencial, Ajá. que estaba y cuidaba demasiado el perfeccionalismo, donde quería buscar un lenguaje verbal y no verbal demasiado perfecto. Ok. Demasiado perfecto y eso lo hace rígido. Exactamente. Pero volvemos con esto en un ratito porque nos acaban de poner tanto la primera dama como el presidente. ¿Y a quién nos están poniendo aquí? Este es Pepe Mujica, que es Dale, el dale. expresidente de Uruguay. Ajá. Este presidente, expresidente ya, es una persona que ya está siendo muy comentada y como referente para muchos Ajá. por la forma de ser en su lenguaje más natural, Ujú. casual. Pero sin- trae una joroba, esto habla de una gente de poco, de que carga las cosas, ¿no? Su sí. expresión corporal como tal. Lo que pasa es, bueno, sí pasó muchos años en la cárcel, también Ajá. en prisión, y es una persona que tiene movimientos también autoritarios, rígidos, a pesar, Ajá. es como que es controversial porque por un lado es natural en su lenguaje, habla Ajá. de modo como si fuese un padre que se Ajá. está como regañando, Ajá. incluso en esa parte que es un discurso que hizo hacia los jóvenes. Sí. Entonces es como que pareciera como que si tu papá se está regañando, o sea, Sí, tal sí. cual. Y por otro lado, Se me sentí regañada ahorita que lo vi. y por otro lado usa un lenguaje un poco con movimientos más tensos. Ujú. O sea, es como, sí con un cierto regaño como de autoridad. Ujú. Y sí la parte de vestimenta, bueno, muy casual, demasiado casual. Ajá. Que Ya hasta acaba en mal vestido. Sí, e incluso en ciertos eventos como presidente de una república, aunque sea Uruguay, que es pequeña república, pero de todos modos es un país como tal, Claro. apareció con sandalias e incluso hasta sin siquiera cuidarse la parte de las uñas de los pies. Wow. Entonces, O sea, sin pedicure. exacto, entonces es como que dices, bueno,
ser austero, no marcar esa cuestión de hablar de los pobres y con un anillo valuado a lo mejor en $100,000. O un relojazo de... Exactamente, y hablar de esa incongruencia de hablar de pobres y estar así tan... Un Humboldt o algo así. Exactamente, entonces, esa parte como extremo está mala, Ajá. pero por otro lado es qué tanto austero o qué tan humilde quieres aparentar o ser, es como que dices, no es normal, dices, es como que digo, hay algo detrás. Hay algo atrás que no me cuaja. Exactamente, que no me porque cuadra. digo, yo puedo Ok. ser humilde, puedo ser buena persona, puedo ser austero, puedo ser muy casual, puedo ser lo más abierto posible, pero hasta qué punto, por un lado. Y por otro lado hay que tomar en cuenta y ubicarme en tiempo y forma, de decir, si estoy siendo un presidente, o si tengo un puesto, si soy tal o cual persona, debo cuidar esos detalles también. Claro, que eso es bien importante. Exactamente, digo, no necesariamente, digo, no tampoco la parte de quien lo cuide, tampoco ponerle un traje de alguna marca que cueste 50,000 pesos mexicanos, Ujú. pero tampoco ir para otro extremo de tan austero, o sea, de Claro. tanta humildad. Sí, que de plano traje de, no sé, X, ¿no? Pero ¿qué tanto ahí viene esta parte de la percha también? Que hay gente que no necesita tener cosas caras, pero que su voz, su expresión corporal, su manera de ser, etcétera, siempre se ven bien. Es que ese es el punto de por qué, y seguramente más de una persona está por ahí que con casos similares, en Ajá, cuántas veces vamos a buscar un trabajo ajá, y a lo mejor uno se produce súper bien y va súper todo con mucha preparación y vemos que el resultado no es bueno y vemos a otra persona que fue mucho más casual y mucho más dejado, más fachoso y se queda con el trabajo. claro. Y decimos, y dejemos de lado la parte de por qué es amigo del amigo o primo del primo, dejemos Ajá. esa parte de lado. Pero ¿qué tuvo esa persona que a pesar de ser casual, ganó la entrevista? Y ganó la confianza. A lo Justo. mejor esta parte de la Es el confianza. cómo lo digo, y es la confianza, es la seguridad de uno mismo, el cómo voy ganando a la otra persona, sobre esa seguridad. Y es ahí donde aplica lo que decíamos en un principio, la transformación. Ujú. O sea, primero, si yo sé lo que puedo dar o lo que puedo ofrecer a nivel servicios, trabajos o como persona, Ujú. primero creer en mí. Claro. ¿Cómo puedo, yo voy a una entrevista de trabajo contigo y cómo puedo de que tú creas en mi potencial para trabajar contigo o en esta empresa, si ni siquiera creo en mí y hasta yo tengo dudas sobre qué tanto puedo yo ofrecer o beneficiar de lo que yo hago a la empresa? Claro. No, al contrario, yo en ese momento soy el mejor empleado que te puede tocar en el mundo, soy yo en ese momento. Ajá. ¿Habrán dudas? Claro. ¿Habrán errores? Claro, somos seres humanos, pero soy el mejor en ese momento. Ujú. Es creérmela. Es creértela y esto, creértela, lo proyectas. Totalmente. Y Totalmente. entonces Somos cambia emocionales. todo, cambia tu voz, tu lenguaje corporal, cambia si traes algo barato o caro, eso es lo de menos, porque es como esto de la percha total, ¿no? Es que es un bienestar interno. Eso es cuando Ok. te compras una ropa nueva, supongamos, y te puedo asegurar que como hombres, cuántos Ajá. se compran un traje nuevo y cuando, en ese momento, como saben que es algo nuevo, están como con otra sensación. Claro, que cuando ya sabes que es viejito y lo sacaste de hace tiempo. Exacto. ¿Qué les parece que regresamos con esta interesante plática con Rubén? No se muevan de ahí, tenemos mensajes de nuestros patrocinadores. Con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, los mexicanos podremos acceder a mayor cobertura, mejores precios y mayor calidad en los productos y servicios de este sector estratégico de nuestro país y que lo es hoy en todo el mundo. Finalmente, la reforma, estoy viendo la última reforma alcanzada a finales del año pasado, pero no antes, o antes debo obligadamente mencionar otras que han prosperado. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman
Por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, pues estamos de regreso en este programa que la verdad me tiene fascinada esto de la imagen de la voz, la imagen corporal, todo lo que podemos lograr a través de lo que somos, de lo que proyectamos, de lo que expresamos con nuestra simple presencia, ¿no? Y como tú decías, hay gente que con su presencia impone confianza, impone seguridad, o hay gente que con su presencia impone inseguridad, falta de autoestima, etcétera también, ¿no? Sí. O sea, porque el imponer va de un lado y de otro. Totalmente, claro. Ajá. Claro. Que ni volteas a ver. O hay gente que sí volteas a ver y a lo mejor está como más expuesto a estarse proyectando todo el tiempo mejor. Este tipo de personalidades. A ver, tú coméntame si sí o si no. Sí, se me acaba de ocurrir. Es que sí, podemos estar cambiando diferentes formas de proyectar a lo que también decíamos hace un ratito, depende también de nuestro estado emocional, pero ahí es el punto donde yo siempre digo que aunque vayamos a dar una plática, aunque vayamos a una entrevista de trabajo, aunque vayamos y tienen que estar en una junta de trabajo 5 o 10 personas, o tengamos que estar con una sola persona, decíamos el 1 a 1, de todos modos, si hace 10 minutos se nos acaba de ocurrir algo que nos transformó en nuestro estado emocional en tristeza, supongamos, y lo que tenemos que hacer es importante, que no podemos cancelar, sí, que no podemos bajar la agua. Entonces ahí es donde debemos ser lo más profesional posibles y en ese momento tratar, digo, no es difícil, no es fácil, pero tratar de que esa cuestión que nos entristece, por dar un ejemplo, puede ser un enojo también, dejarlo como colgarlo en el gancho, es decir, ahí queda, dentro de un rato, una hora, lo tomo de nuevo, vuelvo a enojarme, vuelvo a llorar, lo que sea, pero en ese momento me concentro en lo que tengo que hacer. Eso es transformarte, en tomar conciencia. Tomar conciencia del objetivo que tengo en ese momento. Si yo en ese momento tengo una entrevista de trabajo, mi objetivo es conseguir ese puesto y comenzar a trabajar en ese lugar. Ese es mi objetivo. Por dar un ejemplo, si estoy en una junta y hablando sobre un proyecto en esa empresa y ya estoy trabajando ahí, mi objetivo es que mi proyecto sea evaluado, considerado y aprobado por todo el equipo directivo ahí de la junta, y de ese modo pongamos a trabajar todos juntos. Claro, eso está muy padre, ¿eh? Pero hay veces que hay gente más emocional, tanto hombres como mujeres. Es la cuestión que tiene que ver con qué tanto puedo, y digo, es práctica, digamos, es constantemente que incluso uno lo ve, por ejemplo, conductores de televisión, conductores de radio, estaciones de radio, muchas personas creen que no tienen sentimientos, pero imagínense conductores de radio o estación que por ahí se ponen a minutos antes del aire a llorar o porque sucedió algo con la pareja o con la familia o lo que sea, pero se enciende la cámara o el micrófono. No, y como si nada. Y como si nada, y tú lo sabes. Respiras profundo y venga. Y claro, que va. Sí. Entonces, aunque hace 5 minutos estabas totalmente llorando. Claro. Entonces,
que no es mi caso, pero bueno, finalmente, o con un gripón loco como el que traigo, ¿no? Que te suenas, estás tose y tose, y bueno, pues Y estoy eso, aquí, no pasa nada. y eso a lo mejor para mucha gente se enfoca en eso Ujú. y se distrae. Claro. No, que no me salga un estornudo, que no me salga una tosecita, o que no, y Ajá. que no me tenga que estar a lo mejor sonando la nariz en el momento que justo a lo mejor es en pleno momento de la Ajá. interacción. Sí, claro. Entonces se distrae en eso. Ujú. Y mientras más pienses en eso, más nervioso o nerviosa te vas a poner, más vas a errar y te vas a desenfocar de la idea que traías o de lo que tenías que decir. O sea que lo mejor es concentrarse en la idea que uno quiere, en el objetivo que uno va a conseguir. Fíjate, Bueno. me pasó ayer y déjenles cuento. De veras, traía una gripe terrible. Me empezó a doler, me dolían todos los huesos y estaba en una cita. Entonces, el de la cita, que es un brasileño de verdad adorable, habla muy pausado y muy así, muy plain. Yo nada más iba sintiendo cómo la calentura me subía, cómo medio se me cerraban los ojos, cómo me dolían las articulaciones y cómo me iba durmiendo por el tono de voz, pero así es. Y entonces me estaba diciendo lo que necesitaba la empresa para una conexión integral y guara. Y yo de veras que decía, a ver, ¿me concentro en él? ¿Me concentro en mi objetivo? ¿O me concentro en no dormirme? O sea, porque era terrible, estaba luchando conmigo. Finalmente me salió bien todo, pero salí de ahí y dije, bueno, sí puedes transformar esta corporalidad, esto que te está hasta doliendo, que eran los huesos, que era la calentura que vas sintiendo, que ya sabes que la cabeza te estalla. Y dije, sí lo puedes controlar, siempre y cuando no te enfoques en lo que estaba pasando, sino en mi objetivo. Mi objetivo era ver en qué podía, cuándo podía entrar, cuáles eran las necesidades que tenía el cliente para poderle armar una propuesta. Porque tenía dos sopas, o sentirme fatal y casi dormirme y decirle luego nos vemos, o aprovechar la entrevista que ahí estaba, ¿no? También pedí un café bien cargado para levantarme un poco. Pero bueno, ¿qué les parece que ponemos un video, que es el último que nos falta, por favor, para que chequemos para que chequemos si se puede, Kenneth? Va. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento. Bueno, ahí veíamos a Salvador Allende hablando de la ONU. Por supuesto que estamos en una imagen que ya tiene sus cuantos años encima. Uh-huh. En esa imagen vemos el discurso donde es manos, no mueve, Ajá. constantemente apoyado directamente, Cosa que yo no leído hago. totalmente, Ajá. rígido, Ajá. sin apertura, cero accesible, Ajá. un lenguaje constantemente incluso plano, un mismo lenguaje anticuado en cuanto a la parte del ritmo y la colocación de la voz. Y por supuesto, digo, es la forma que se hacía antes los discursos. Ajá. No está mal para aquella época, Ajá. para hoy sí, porque Claro. la gente lo que quiere es un acercamiento. Sí. Hoy ya vemos en los comerciales de televisión, de radio, vemos que hasta incluso ya no es la voz del locutor, la voz grave, que No. ya busca hoy por hoy que quien te esté vendiendo algo o hablando sea como tú, Sí. sea como el primo o el vecino que te está hablando y dirigiendo el mensaje. Claro. Busca a la gente sentirse identificado. Claro. Es como esta gran campaña que saca Dove, con gente común y corriente, no con modelos ni con gente Exactamente. producidos en revistas. Claro, y por Claro. eso marcas donde ya ponen ya incluso modelos que ya son un poco más rellenitas Ajá. en cuanto a un cuerpo normal, digo, Claro. no modelos que sean súper delgadas como si ese fuese el estereotipo real cuando no. Cuando no lo es. Entonces, ¿por qué? Porque la gente ya está necesitando de ese acercamiento y esa situación que no lo vemos en el presidente de la República Mexicana, ni siquiera en su primera dama. Que era lo que retomamos antes de irnos a corte, antes de despedirnos, a ver, esta parte de no lo vemos en el presidente, está rígido todo el tiempo, es leído el discurso, no proyecta nada de lo que está diciendo y hasta yo tengo mis dudas si sabe de lo que está hablando.
O sea, hasta eso me llega, de decir, híjole, igual le pasaron el discurso y lo está leyendo en ese momento. El tema es que, aunque le pasen el discurso de un momento al otro, el tema es que aunque se lo pasen, de todos modos, tú como presidente estás constantemente informándote y sabiendo de todo lo que ocurre. Ajá. Todo te llega a la mesa, periódicos, informes, te empieza a hablar uno y otro, Ajá. pasa esto, sucede esto y esto y esto y esto. Entonces tienes que estar informado de qué es lo que ocurra, porque nunca sabes la prensa o quién, no importa, te puede hacer una pregunta de algo y tú, como por ejemplo la Feria del Libro. ¿Qué libro te has leído alguna vez en tu vida? Claro, puede decir Lorena Jiménez Encuentro con el Éxito y rapidito. Tal cual. Entonces, en ese sentido es supuestamente la preparación, yo creo que sí lo tiene en ese sentido sobre qué es lo que va a leer. Okay. Lo que también puede jugar es que tiende a que el mensaje sea demasiado perfecto. Okay. Tiende a que el mensaje sea... O sea, tiende a la perfección. Exactamente. Ajá. Desde cuidar su apariencia, cuidar de que esté todo bien cuidado, bien peinado, que eso fue desde un principio. Ajá. Ahora un poco como que seguramente los tiempos ya son tiranos, entonces ya es otra cosa. Pero sí tiende a cuidar demasiado. Ajá. Y eso lo distrae y lo descuida por otro lado y lo hace como demasiado inaccesible hacia las personas. Claro. Es como lo que ocurrió con la famosa primera dama en cuanto a su discurso de la gaviota, que es actriz, pero que se le ha olvidado. Sí, se puso ya demasiado en cuestión de primera dama y está, digo, ocuparse en eso está perfecto, pero lo que hizo ese mensaje cuando se comunicó desde esa parte fue que quiso hacer algo tan perfecto que incluso con varios cortes, si vemos que parece hasta un video de estos youtubers como Wherever Tomorrow, que hace ese tipo de edición y producción con varios tipos de cortes, y digo, si quieres que sea creíble, que sea una apertura de comienza la cámara, hablas y cierras ya la cámara, y adiós, o sea, y ya está. Pero si hay varios cortes, te da a entender que no fluyó la comunicación y que no era auténtico. Exactamente, y que hay varios cortes porque hay varios guionados detrás, demasiado agresiva en su mensaje. Sí. Ese mensaje, que es lo que digo, el mensaje como tal estaba bien, estaba declarando todo y aclarando las cuestiones, está perfecto, pero si hubiese dicho desde otra perspectiva, hasta hubiese habido gente que le diga, te entiendo, te comprendo, ay, qué bien, o sea, lo hubiesen apoyado, pero en el cómo dijo las cosas, de un modo como regaño y agresiva y como quejándose, como ya enfadada de que la gente se le venga encima, criticándola. Ese fue el grave error. Y entonces ella no se ubicó en esa cuestión de, en vez de acercarse a las personas, de la empatía, es lo que hablábamos, se alejó totalmente, se echó toda la gente en contra, muy criticada, porque ella llegó como ya con una mala predisposición. Ese es lo que hablamos, el estado emocional ya llegó con esa predisposición de te voy a regañar, ya me voy a quejar porque ya no soporto que me estén criticando. Claro. Bueno, pero también eso lo puede transformar y lo puede transformar en el momento que quiera, porque las emociones así son, un día estás bien, otro día totalmente, no. Totalmente. Y ya nos vamos porque nos están diciendo bye bye. Nos fue el programa rapidísimo. Muchas gracias, Rubén, por estar aquí. Por la invitación. Yo creo que necesitamos que vuelvas a venir para que sigamos viendo todas esas cosas de la voz. Y bueno, pues ya saben, a transformarse, que hoy es un miércoles de transformación. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros todo este programa. No se muevan de ahí porque viene Contrapunto, que está bastante interesante, y a todos les mando un beso enorme. En verdad los quiero mucho.